La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin. El arte. ¿Qué es el arte? Diría Nicolai Fela que el arte es resistencia, que es una forma, una manera de resistir. Y una de las caras de esa resistencia es justamente el teatro. El teatro que tanto ha acompañado al ser humano desde hace siglos, desde épocas, desde varios momentos de la historia y que le ha proporcionado tantas alegrías. En este documental vamos a hablar justamente del teatro, pero no solamente de las bondades que ha tenido para con el ser humano, sino también de las dificultades que tiene que afrontar un actor hoy en día en esta época de aislamiento. Ojalá que podamos disfrutar todos de este documental. Muchos de nosotros somos fieles consumidores tanto de contenidos teatrales como de contenidos cinematográficos o de televisión. Y bien, ¿cómo no hacerlo? Si cada vez nos vemos más interesados por el mundo del arte o el mundo del entretenimiento. Y gran parte de la culpa de que estemos tan interesados en estos contenidos la tienen los mismos actores, quienes con sus grandes interpretaciones han logrado cautivarnos de una manera inimaginable. Y a pesar de todo lo bueno que nos pueda brindar tanto el mundo del arte como el mundo del entretenimiento, ¿nos hemos preguntado alguna vez cómo es la vida de un actor en su día a día? ¿Es esta igual a como la muestran en las pantallas? Y para resolver estas inquietudes, se han planteado diferentes temas o aspectos tales como el psicológico y cómo puede afectar la interpretación de un personaje a un actor o artista, el ámbito económico y qué tan rentable resulta ser la profesión, el contraste pasado, presente y futuro y cómo ha afectado a los actores o artistas la cuarentena, el arte y qué tan importante es su apreciación hoy en día, qué se necesita para ser un actor y por último la entrevista con un experto. Hablemos de cultura y cómo ésta afecta al arte. La cultura, según la Real Academia Española, es el conjunto de conocimientos que nos permiten desarrollar un juicio crítico. Además, también se le define como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico e industrial en una época, grupo social o contexto. La cultura afecta nuestra vida diaria, desde el lenguaje con el que nos expresamos, los libros que leemos, las películas que preferimos. Todo lo que disfrutamos y cómo lo hacemos está marcado por la cultura en la que nos desarrollamos. Pero este tema es aún más profundo de lo que parece. La cultura hace parte de lo que hacemos, cómo pensamos y qué sentimos en cada momento. Por otra parte, las artes no responden muchas veces a las necesidades de uso que tienen áreas como la ciencia o la ingeniería. Sin embargo, representan otro tipo de utilidades para el hombre: el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y la imaginación. También la renovación de valores y hábitos estéticos de apreciación. Las artes nos proponen la búsqueda incesante de un conocimiento especial sobre el hombre y sus sociedades que no se equipara al que proporcionan la ciencia y la filosofía. No obstante, se han dado diálogos muy fructíferos e influencias recíprocas entre las artes y otras disciplinas científicas y humanísticas. Las manifestaciones artísticas también son producto de inspiración al tiempo que se nutren de otros productos y manifestaciones de la cultura estética, como las artesanías y los cómics, por citar algunos ejemplos. El arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, ya que el artista, a través de su creación, transmite no solo emociones, sino también mensajes, y nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales o en general la vida. Desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta que puede cambiar o educar el pensamiento de una sociedad. El arte es el reflejo de la cultura humana. Por eso, sirve para conservar el patrimonio cultural de un pueblo y transmitirlo de generación en generación. Además, es subjetivo, se expresa en un lenguaje universal y es poco comprensible para cualquier ser humano, ya que apela a nuestros sentidos, emociones y nuestra facultad de pensar. Como terapia, el arte puede brindar paz, felicidad, amor, esperanza a los seres humanos. Por ejemplo, en situaciones donde las personas necesitan escuchar música para curar su tristeza, ver
comedias teatrales para reír, ver películas para soñar o simplemente para divertirse, aprender a conocer el pasado, contemplar obras artísticas para apreciar su belleza o tal vez leer un libro para cuando quieran sentirse escuchados. Especialmente en situaciones como la cuarentena, es muy útil ya que nos ayuda a expresar nuestros sentimientos. ¿Cómo se ve afectado psicológicamente un actor o una actriz? Durante sus presentaciones o intervenciones, los actores generan diferentes traumas psicológicos, los cuales acarrean graves consecuencias con ellos. Tenemos que ver qué papel juega el cerebro. No obstante, el cerebro, al momento de recordar, no genera un recuerdo detallado, pero sí genera algo que se llama reacción emocional. Las reacciones emocionales conllevan un TEPT, lo cual significa estrés postraumático. El estrés postraumático llega a generar un rastro imborrable en la memoria de las personas, en este caso de los actores. Para empezar, vamos a hablar de diferentes casos traumáticos que han sufrido los actores, empezando por el method acting, el cual se basa en que los personajes se apropian tanto de este papel que llegan a generar trastornos de personalidad. Como ejemplo, tenemos a Jim Carrey, el cual hizo el papel de Paul Kaufman, y por otro lado tenemos a Johnny Depp, el cual hizo el papel de Jack Sparrow en Los Piratas del Caribe. Por otro lado, tenemos actores que se ven afectados psicológicamente porque los encasillaron en un solo papel y llegan a frustrarse porque no pueden demostrar su talento. Tenemos a Daniel Radcliffe como Harry Potter, a Keanu Reeves como Neo en Matrix y como John Wick en la misma película de su saga John Wick. También está el efecto del maltrato psicológico. En estos encontramos a Zac Efron, quien por la obstante presión de sus fans llegó a desviarse al camino de las drogas. Y por otro lado tenemos a Linda Blair. Linda Blair, después de su famosa actuación en El Exorcista, se concentró tanto en este papel que llegó a creer que en realidad estaba poseída, algo que no pudo haber pasado si no fue efecto de las drogas. Por último, tenemos a Malcolm McDowell, el actor protagonista de La Naranja Mecánica. Como bien sabemos, La Naranja Mecánica es un clásico del cine, pero lo que sufrió este actor tuvo consecuencias psicológicas sumamente graves. Primero, al generarle el tratamiento ludóvico o la terapia de adversión, el actor llegó a sufrir de ceguera, puesto que duró más de 4 horas con sus ojos abiertos por pinzas sin alguna hidratación. También, antes de grabar la película, 9 meses antes, tuvo que ver con el director de la película series de videos, clips, películas violentas con las cuales se iban a acostumbrar a lo que llegara a suceder en la grabación del film. Y por último, una de las escenas famosas también de esta película era donde estaban torturando los policías al actor principal, al protagonista, y se supone que McDowell tenía que tener un tubo de oxígeno, el cual lo ayudaría, nunca fue activado, lo cual generó que se llegara a ahogar y también por golpes tuvo costillas fisuradas. Como conclusión, podemos que ser actor es un trabajo completo, no solo es fama, belleza y farándula, este acarrea muchas cosas más, cosas que son tan importantes como la salud de ustedes y la de los demás. Bien, vamos ahora a hablar un poco acerca del contraste que se produce en este mundo de la actuación durante estos días. Por una parte tenemos las grandes multinacionales y de la industria del cine, Hollywood, Netflix y otras plataformas digitales, las cuales permiten que las personas sigan cancelando el dinero, sigan pagando y de esa manera pueden ellos seguir reportando el dinero, el sueldo, digamos, a los actores que pues realizan sus obras, sus series, sus películas, sus documentales. Pero bueno, y no es del todo malo. Por ejemplo, estas personas, estos actores también han ayudado con buenas sumas de dinero, con otras actividades para que la gente pueda no aburrirse tanto durante el aislamiento en la cuarentena. Sin embargo, la otra cara está en, por ejemplo, los actores que viven del diario, de la boleta que pagan las personas para entrar al teatro, de los actores que viven de la obra de teatro como tal vez en teatros no muy grandes, no muy famosos, y que han vivido siempre del dinero que aporta el público al ir a disfrutar las obras.
Se han conocido casos recientemente en Argentina de actores de obras de teatro, del teatro como tal, que han sufrido claustrofobia. Uno diría pues que los actores tal vez están como inmunes a estas dificultades, pero han sentido mucha claustrofobia en su casa y han tenido y manifestado también dificultades para poder sobrevivir, puesto que sin el ingreso diario de las boletas de las personas les queda muy difícil mantener a su familia. Estos son algunos de los contrastes que podemos encontrar durante estos días para los actores en cuarentena. Siempre se ha mantenido el mito de que actores y actrices colombianas son millonarios, cuando la media, según Computrabajo, de sus salarios no sobrepasa los 760.000 pesos mensuales. Además, no son más de 10 los que pueden ganar hasta 150 millones mensuales. Un ejemplo de esto es la reconocida actriz colombiana llamada Carolina Cuervo, quien declaró en una reciente entrevista que de un proyecto de 5 millones de pesos fácilmente le pueden quedar únicamente 760.000 pesos libres de gastos. Cuervo también afirmó que factores como la demanda, las roscas, la explotación y el aspecto físico pueden influir de manera negativa en sus ganancias. Todo esto sin contar los largos tiempos de espera entre producciones, en los que los artistas no tienen ninguna fuente de ingresos y deben rebuscársela como puedan. El Estado y la Asociación Colombiana de Actores busca proteger los derechos laborales y salariales mediante leyes como la 1403 de 2010, en la que se garantiza la remuneración por derechos de autor siempre que las obras se emitan por primera vez en los países de la FIA, la Federación Internacional de Actores, sin importar si este es un actor de reparto, principal o secundario. La Ley 1975 de 2019 reconoce la actuación como una profesión en Colombia. Además, busca brindar garantías en cuanto a la seguridad social de actores y actrices, sin importar si son dependientes o independientes. También crea el Registro Nacional de Actores, en el que se encontrarán sus datos y se fijarán horarios y tarifas mínimas de aparición. Según declaraciones de Julián Román, secretario de la Asociación Colombiana de Actores, actualmente no están recibiendo regalías y muchos actores de la tercera edad y en estado de vulnerabilidad no han podido cubrir sus servicios básicos de alimentación y de vivienda. Además de que el 90% de actores y actrices colombianos no han podido pagar sus EPS, ya que son prestadores de servicios. Para contrarrestar este impacto, la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, afirmó que se buscaría beneficiar alrededor de 70.000 artistas por medio del programa Ingreso Solidario, en el que se entregará una mensualidad de apenas 260.000 pesos para cubrir gastos de seguridad social. Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el gran actor y bailarín Duván Prado, quien ha tenido la gran oportunidad de participar en varias producciones como Los Tres Caínes, Azúcar, Siempre Bruja, Pickpockets, El Bronx y muchas más. Buenos días, Duván, un placer tenerte aquí con nosotros en la tarde del día de hoy. Cuéntanos cómo nació esta pasión por el arte. Bueno, Vani, buen día a ti y a los que nos vean. Gracias por la invitación y por el espacio para conversar un ratico. Creo que todo esto nace un poco como con eso que es muy propio del ser humano, que es la actuación. Realmente todos nacemos actores y estamos interpretando roles o posturas de nuestra personalidad desde que crecemos y nos desarrollamos como seres humanos. Ahí aparecieron unas habilidades en las que yo tenía cierto histrionismo para las artes, aunque no fue la actuación como mi primera línea de acción como artista, sí fue a mis 5 años la danza folclórica lo que me encaminó hacia las artes. Ahí empezó todo esto. Después, ya mucho más grande, quise integrar muchas más artes como la música, el canto, la actuación y el baile, que ya venía conmigo en una sola disciplina, y el escenario o la plataforma que me podía dar esta posibilidad, pues claramente iba a ser la actuación. Así nació un poco todo, Vale. con un gusto ya como muy innato, como muy desde niño. Nos cuentas que la actuación es un trabajo donde se manejan las personalidades de las personas. El momento de darle vida a algún personaje,
¿alguna vez has llegado a afectarte emocional y personalmente? Yo siento que uno siempre va a tener una afectación en el momento en que quiera salirse de sí mismo o pretenda salirse de sí mismo para recrear la vida o la piel o las emociones de otro, que pueden coincidir con las de uno, pero en muchas ocasiones no. Siempre va a haber una afectación, pequeña o grande, está ahí. Ya desde el momento en que tú decides dejar de ser tú para jugar a ser otro, ya tu psicología se está afectando indirectamente. Quizá alguna consecuencia por esa inmersión eh, podría ser cuando estuve investigando sobre San Andrés, que fue el personaje que interpreté en la serie de Caracol del Bronx. El trabajo de investigación, el trabajo de campo de este personaje era muy impactante para mí, era muy duro ver como las realidades de muchas personas en el centro de la ciudad que están enfermas por la drogadicción, que están ahí como atrapadas en ese mundo y que en su pasado eh, pudieron ser personas comunes y corrientes con muchas posibilidades de éxito. Creo que eso me tocó mucho, también porque yo quise navegar en esas aguas. Yo quise una inmersión profunda porque me asustaba mucho ir al cliché del ñero típico deshumanizado, que era lo que no era San Andrés. Por encima de todo esto, pues era un ser humano. Entonces creo que si pudiésemos hablar de una afectación, sería San Andrés. Ok. Bueno, ¿consideras que para ser actor, bailarín, músico, basta solo con el talento y que estudies unos mesecitos? O digamos, en el caso de la actuación, ¿necesitas algún conocimiento de más para poder desarrollar tu profesión? La palabra actor es una palabra muy grande, muy, muy grande. Ser actor es poderlo hacer todo y poder hacerlo todo requiere de saber de todo. Entonces, en el momento en que yo decido encarnar un científico de la NASA, tengo que hacer todo un trabajo de investigación, de cuidado y de estudio para estar al nivel de ese científico. Por ende, no puede ser un trabajito de unos meses. Las grandes actuaciones de la pantalla grande, por ejemplo, han requerido del trabajo de actores por años y años. Christian Bale con El Maquinista, Natalie Portman con la película de Black Swan. ¿Mm? Y así una lista interminable de personajes que tienen que estudiar mucho a su personaje y estudiarse mucho a sí mismos y conocerse mucho a sí mismos. Y como estamos todo el tiempo cambiando, porque la naturaleza es así, cambiante, pues justamente todo el tiempo debemos estudiar nuestros cambios. Entonces viene siendo la actuación un estudio que nunca tiene fin para mí. Entonces no es suficiente el talento, porque te puede soportar por un momento, te puede sostener por un momento, pero para siempre no. Sí hay que tenerlo, pero no te sostiene y no es suficiente. Ok. Bueno, muchas personas consideran que el trabajo de un artista es muy fácil y opinan que formarse como actor, músico o cualquier otro arte, a diferencia de cualquier otra profesión, ven a los artistas como vagos, hippies, alcohólicos, drogadictos. ¿Qué opinas acerca de ese pensamiento? Bueno, quizá pueden llegar a pensar eso porque, claro, somos figuras públicas que estamos expuestas a que el otro pueda comentar o saber de nuestra vida personal, y esas cosas han hecho eco en el público, ¿no? Vemos muchos casos de artistas que se desvían y terminan en historias muy lamentables. Pero de ser así, entonces no tendríamos escritores como Jorge Isaac, que es colombiano. No tendríamos escritores como Gabriel García Márquez, no tendríamos músicos como Jorge Velosa, no tendríamos poetas rústicos campesinos como el Indio Rómulo, artistas como el Joe.
que terminaron pues como en consecuencias un poco lamentables, pero no es una regla que aplique para todos. No tiene nada que ver el escenario en el que te desarrollas con el hecho de que puedas terminar siendo un alcohólico o un drogadicto de más. Hay administradores alcohólicos, abogados alcohólicos, psicólogos drogadictos, médicos drogadictos. Entonces, no es nada más que la mala fama por el hecho de que estas figuras públicas tienen esa exposición en los medios de comunicación. Ok. Bueno, a pesar de que el arte no es una profesión de primera mano como la medicina, ¿consideras que el arte es importante para el desarrollo de la sociedad? Es tan importante como la medicina misma, porque creo que antes de que apareciera las figuras de los médicos, la sanación era un arte ya. Era el que con ramas y con rezos y con rituales y con una cantidad de recursos desde su fe, aplicaba la curación como una obra de arte, no como una técnica, sino como un ejercicio artístico. Entonces, el arte es fundamental, es vital, para mí está por encima de cualquier otra cosa. No me puedo imaginar el mundo sin la música, sin la escultura, sin la pintura, sin la escultura, sin la arquitectura, sin el cine, sin los espectáculos. No cabría en mi cabeza un desarrollo psicológico sano de un ser humano en circunstancias ajenas al arte. Ok, bueno, sabiendo que esta profesión a veces es un poco muy desprestigiada por parte del público, de la sociedad, ¿cómo te sientes al saber que en estos momentos de cuarentena son ustedes los actores, los artistas, los que nos han ayudado de cierta manera a sobrellevar este tiempo para no caer, digamos, en la desesperación, en el aburrimiento? Pues agradecido, porque es como, ay, por fin nos tocó, sí o sí nos tienen que y voltear a ver para que se entretengan de alguna manera. Entonces, el bailarín que da clases por Instagram ahora es más seguido, el youtuber que entretiene con su comedia, sea la que sea, buena o no, entonces ya tiene más visualizaciones. Entonces las series que no se vieron nunca en Netflix ahora se están viendo, las películas que siempre te recomendaron que eran tremendas peliculonas, nunca las habías visto y ahora en cuarentena sí las estás viendo. Entonces ya te enteraste de quién es el actor Tom Hanks y quién es Steven Spielberg y quién es Brad Pitt y quién es Morgan Freeman y quién es Chopin y quién es Mozart. Es una maravilla, es un poco como, no quisieron ver nunca como la fortuna de tener a los artistas a su alrededor, pues ahora los voy a poner en cuarentena y van a tener que ver algunos de ellos para entretenerse, porque si no la vida les va a parecer aburrida. Maravilloso. Ok, bueno, cuéntanos un poco cómo es el día a día de un actor fuera del teatro, fuera del set. ¿Realmente es esa persona egocéntrica que todo el mundo piensa o esa persona millonaria? Pues yo tengo que hablar desde desde mi experiencia. Yo soy muy normal, yo soy un ser humano común y silvestre. Lo único que me hace diferente o particular es que aparezco en una pantalla de televisión y no todo el mundo aparece ahí. Pero de resto, pues soy una persona común. No soy millonario, a pesar de que trabajo para una de las plataformas más importantes a nivel del mundo, que es Netflix. Eso es falso. Nosotros, las figuras delante de la pantalla, cuando no tenemos cartel o un reconocimiento grandísimo, no somos los que nos hacemos millonarios en esas producciones. No es esa figura del actor la que se enriquece. Desde mi experiencia, no, o sea, normal. Yo en esta cuarentena he tenido que
utilizar muchas veces mi tarjeta de crédito para solventar gastos económicos, como cualquier otra persona. Vale, muchísimas gracias por este espacio que nos has brindado el día de hoy. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Como podemos evidenciar, la realidad detrás de la pantalla no es una realidad muy diferente a la nuestra. Los actores, siendo personas comunes y corrientes como nosotros, también tienen que enfrentar problemas de tipo psicológico en los cuales la interpretación de un personaje les puede acarrear problemas mentales muy serios y por lo cual necesiten probablemente de ayuda profesional. En el ámbito económico vemos como esta es una profesión que no es muy bien paga en el país y adicionalmente es una profesión que no es fija, por lo que como puede que haya trabajo, puede que no lo haya. Y bien, en situaciones como la que estamos viviendo hoy en día, los actores o artistas no tienen un ingreso fijo y se les están teniendo que rebuscar el pan de cada día. Por estas y por muchas otras razones es que debemos apreciar el arte de actuar hoy más que nunca. Pues como cualquier otra profesión, requiere de un esfuerzo y de un personal para cumplir los objetivos. Y aunque los actores den lo mejor de sí, no siempre cuentan con las mejores condiciones. Por ello, tener fama no significa tener... Esperamos que hayan disfrutado de este documental y recuerden siempre, el arte y el teatro son resistencia.